En GESELCA hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro. Cerro Matoso lidera el fortalecimiento cultural de los habitantes vecinos a la operación minera. El proyecto involucra a niños y jóvenes en actividades artísticas y artesanales propias de los orígenes indígenas o afrodescendientes. Luis Joaquín Rojas, gobernador indígena Cabildo Centroamérica. Esto es muy importante porque nuestras tradiciones, nuestras costumbres siguen fortaleciéndose. Han venido nuestros hermanos indígenas alrededor, están muy motivados. Pienso que con Cerro Matoso, hemos tenido un buen diálogo últimamente. Él siempre muestra como que fortalezcamos nuestra cultura. La estrategia está diseñada para rescatar los valores culturales ancestrales de estas comunidades. Cerro Matoso, aliado en el Alto San Jorge. La Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales. Renueve su registro mercantil, turístico, entidades sin ánimo de lucro y proponentes. Evite sanciones. Ser legal paga. Mayores informes, calle 28, número 461, PBX 781-9292, www.ccmonteria.org.co. Cámara de Comercio de Montería para Córdoba. Apoyamos la cultura empresarial de la región. Central Hidroeléctrica Urrá 1, 340 megavatios de potencia instalada al sur del departamento de Córdoba, al servicio del Sistema Eléctrico Nacional. Comercializamos energía con respaldo, confiabilidad y calidad. Vigilada Superservicios. ¿Qué tal, respetados y respetados televidentes de www.monteriaradio38grados.com, Periscope, Twitter, Facebook, Instagram, www.tonsanjr.com? Soy Toño Sánchez Jr. y aquí se inicia Periodismo Actual, programa de análisis, de opinión y de interpretación. A todas las personas que nos regalan estos minutos, absolutamente toda nuestra gratitud para con ustedes. Que ese Dios que usted conoce, como lo quiera llamar, que la vida, que el universo le retribuya esa generosidad de su tiempo para con nosotros, con todo tipo de regalos, de bendiciones y de milagros. Y les recuerdo que los milagros sí existen. En este preciso momento deben estar aconteciendo muchos de ellos y algunos en su vida. Y que esos milagros, que esas bendiciones y que esos regalos celestiales divinos para usted sean en gozo, en salud, en alegría, en paciencia, en perseverancia, en trabajo, en prosperidad de todo tipo, en abundancia de todo tipo, en riqueza de todo tipo, fluyendo hacia usted divina y en perfecta armonía. Y de usted para con los demás también en armonía. Mire, en compasión para con los demás, en belleza, en armonía y en sueños en grande. Usted no le complica la vida ni a ese Dios, ni a la misma vida cuando sueña en grande. Somos nosotros quienes nos enredamos con que dejamos que nos controle acá. Por eso, cada mañana le recomiendo de manera afectuosa y también respetuosa mire, convertirse en esa férrea celadora, en ese férreo celador de esos pensamientos. Acondúctelos, redirecciónelos, enfóquelos única y exclusivamente en pro de eso que desea, de eso que busca, de esos sueños. Construya, ojalá, irrompible ese hilo conductor entre lo que desea, piensa, dice y hace en pro de los sueños, para que se convierta en esa grandiosa persona que vino a ser. Mire, no se ponga a pensar que ya no hay tiempo. Siempre hay tiempo para todo. Siempre. No piense en los años que han pasado. Piense en el hoy y ahora. Olvídese de eso. Oídos cerrados a todo lo que los demás digan. Eso no es lo que va a definir quién es usted. ¿Qué lo define a usted? Unos regalos. Mire que ese mismo universo, que la misma vida, que ese Dios que usted conoce, se los dio a cambio de nada. Y algunos de ellos quiero recordárselos ahora. Su disciplina, su perseverancia, su constancia, su fortaleza, su valentía, su coraje, su fuerza de voluntad, su actitud frente a la vida, su actitud frente a esos sueños, su actitud frente a la derrota, porque muchas veces nos dejamos apabullar por la derrota. Y muchos más que están dentro de usted es lo que lo va a definir. No es lo que los demás digan. Olvídese de eso. Pero olvídese de eso.
corra su carrera, disfrute donde está. Sea lo que quiere ser usted, no lo que los demás quieren que usted sea. No se convierta en esa otra persona para que los demás lo acepten y lo quieran. Nada. Es una vida miserable. Quiérase usted mismo, acéptese usted mismo, búsquese usted mismo, encuéntrese con usted mismo, háblese a usted mismo, dígase cosas bellas a usted mismo. No se juzgue bajo ninguna circunstancia. Deje de estar anclado al pasado. Suéltelo, déjelo y olvídelo. Y si quiere ir al pasado, vaya con perdón y amor y verá ver que va a regresar incólume. Y eso va a demostrar que el pasado fue una verdadera lección para usted. Deje de estar agobiado por el futuro, por mañana. No sabemos si vamos a estar mañana aquí. Eso es todo un misterio. Pero lo que sí tenemos seguro es que estamos hoy aquí. No permita que a su corazón lo ronde el odio, el rencor, el resentimiento y la envidia. Bueno, les recuerdo que hoy es viernes 18 de febrero del año 2022 y el IDEAM pronostica para la ciudad de Montería cielo mayormente nublado, temperatura máxima de 35 grados centígrados y temperatura mínima de 23. Bueno, aquí originando desde un improvisado sitio, pero hay luz, que era lo que uno necesitaba. Quiero hacerle algunos comentarios. El primero de ellos tiene que ver con esa encuesta de Inbamer que publicaron el día de ayer, y en donde miden varias cosas de los colombianos, pero me quiero referir primero a lo de la favorabilidad de los que han sido presidentes, de los personajes y del actual presidente y de algunos candidatos. Pero la verdadera almendra de esa encuesta es el tema central del comentario. Llega Duque a algo que nunca había llegado nadie, 90% desfavorabilidad, y es terrible. Miren, ni siquiera Turbay Ayala, cuando se tomaron la embajada de República Dominicana por allá por la calle 45 y 46 con carrera 30 frente a la Universidad Nacional, y donde estaba ahí, donde cogieron también como rehén al embajador de los Estados Unidos, llegó a tener esa desfavorabilidad. Ni César Gaviria Trujillo, cuando dejó escapar en 1992, entre la noche del 11 de julio y la madrugada del 12 de julio, a Pablo Escobar del Hotel Cárcel que le ayudó a construir, llegó a eso. Un presidente que nunca en su vida hubiese sido presidente, jamás en su vida, eso no lo vamos a ver nunca más, hubiese llegado a ser presidente si no es por el caudal político que aún le quedaba a Álvaro Uribe Vélez, y por una maquiavélica estrategia de miedo que la llamaron castrochavismo, ganaron las elecciones. Miren, con Iván Duque uno concluye dos cosas: que la palabra imposible para muchas cosas no existe en política, y lo segundo, que muchas veces hay personas que tiran las perlas a los cerdos, para utilizar esa cita de uno de los libros más leídos de la humanidad, y para mí un libro hasta psicológico y por qué no metafísico, que se llama la Biblia. Y también se podría aplicar otra cita a este presidente, que es el tipo que escondió el talento debajo de una piedra, y que cuando llegó el amo, porque se utilizaban esas palabras en esas épocas, el que le dio 5 dijo: mira, me diste 5, te las convertí en 5 y aquí está. Y así sucesivamente hasta que llegó el último. Y por eso dice al final, y por eso lo hemos malinterpretado: al que más tiene, más se le dará, y al que menos tiene, se le quitará. Y la gente lo ha tomado de que Dios tan cruel, que eso es, entonces el pobre va a seguir siendo pobre. Entonces lo llevaron a un determinismo.
No, ¿por qué no lo interpretas como es? Es de una sencilla lógica. Te da la vida un regalo que es la vida y la vas a coger para hacerle mal y daño a los demás. Eso es esconder el talento. Se te va a quitar y así vas a vivir miserablemente. Pero vienen y te da la vida. Te da primero que todo vida. Te regala 5 talentos, llámalo como lo quieras llamar. Y tú dices, voy a hacer lo más grande que pueda hacer, lo máximo que pueda hacer con esos talentos. ¿Qué te va a suceder? ¿Qué más vas a tener? ¿Y qué más vas a recibir? Lo que tú multipliques de esos talentos. Te regalaron el talento de sonreír. Y tú sonríes y le sonríes a todo el mundo, independiente si la persona sea lo que sea. ¿Qué vas a recibir? Más sonrisas, más deseos de sonreír. Te lo voy a llevar a lo económico. Logras que tus padres, por su sacrificio y trabajo, te lleven a una excelente universidad. Y tú lo que vas a esa universidad es a no ir a clase y a botar los semestres. ¿Qué vas a recibir? Derrota, y después vas a decir que la vida es mala, y después sales a decir, no, es que yo no entro ni profetizo ninguna fe religiosa, porque eso no existe. Porque la fe era no ir a clase, pero que te ganaras el semestre. ¿Qué clase de fe es esa? Otro económico. El banco te presta un dinero y tú lo inviertes y pones todo tu empeño y trabajo en ese proyecto, en ese emprendimiento, para utilizar una palabra muy nueva, muy moderna hoy en nuestro argot empresarial. Óyeme, ¿qué vas a recibir? Vas a recibir crecimiento, que vas a tener dificultades, claro. Vamos a ver cuál es tu actitud frente al fracaso. Vamos a ver cuál es tu actitud frente a una derrota. Una cosa en una derrota de caerse es caer. Y otra cosa es quedar sepultado y no quererte parar. Son dos cosas totalmente diferentes. Lo mismo con este presidente. Llegar a una presidencia con un regalo como ese, porque eso fue un regalo, y que tú no hayas hecho absolutamente nada para que te recuerden. Mire, hay presidentes que los recuerdan por muchas cosas. Aunque usted no lo crea, Belisario Betancur, ¿ustedes saben por qué lo recuerdan? Sí, los guerreristas y los halcones lo recuerdan porque le entregó el país a la FARC. No le entregó ningún país a la FARC. Hubiéramos hecho la paz con la FARC en 1982, 83, 84, a 86. Y hoy fuéramos un país más próspero. Hoy tal vez hasta uno no estaría ni aquí, estaría en otros países estudiando, qué sé yo. Porque fuera un país muy próspero, donde tuviera uno más oportunidades. ¿Saben por qué lo recuerdan? Por un programa que hizo que se llamó el Plan Nacional de Rehabilitación. Y todavía hay obras en Córdoba que dicen, una placa que dice PNR. Mire, de los planes más sociales y que verdaderamente combatieron la pobreza, la miseria y la exclusión del campo colombiano fue ese. Pero nadie se acuerda de eso. Y díganme cuántos planes nacionales de rehabilitación ha habido. Nunca más hubo. El presidente que siguió vino y dijo, tierra arrasada, no, esa vaina no la vamos a seguir, ahora vamos con esto. Eso es una costumbre tanto a nivel nacional como a nivel departamental y municipal, que todo el que llega viene y arrasa todo lo bueno que hizo el anterior. Pero esa no es la conversación ahora, es lo que les quiero decir, cómo recordar a este presidente. Miren, yo no me voy a poder entenderlo, va para el archivo, no lo entiendo, no lo comprendo. No quiero utilizar ningún término despectivo, como un presidente. Y créanme que estoy haciendo un esfuerzo muy grande para no usarlos. Acuérdense que yo soy bastante callejero. Estoy luchando contra eso. A veces voy bien, pero a veces tengo mis recaídas. Pero hoy no la vamos a tener. ¿Cómo un presidente puede dormir tranquilo cuando pudo haber hecho mucho más? Me van a decir que el manejo de la pandemia, todos los presidentes del mundo trabajaron por la pandemia. Más bien para mí él utilizó la pandemia para enmascarar
y convertirlo en un show mediático todas las tardes a las 6, al estilo de Chávez, al estilo de Maduro, al estilo de cuando estaba Fidel Castro y de Daniel Ortega, de un populismo barato. Al menos aquellos los hacen porque siempre lo hicieron y era su esencia, pero a montarse en lo que siempre criticó para tratar de mostrarse ante el país como un buen presidente que no lo fue. Miren, yo trato de no creer en la suerte, pero me gusta una frase que aprendí en el mundo del golf. Gary Player, creo que el que la dijo, y dijo: entre más entreno, entre más me sacrifico por entrenar, me he dado cuenta que más suerte tengo. Y me llamó mucho la atención eso, porque yo siempre he dicho que trato de decir que la suerte no existe, pero creo que hay cosas y hay golpes de suerte. Y qué golpe de suerte ha habido para presidentes en Colombia. César Gaviria, un pelado, viene y dice en un cementerio que yo quiero que el que tome la bandera sea César Gaviria en honor a mi papá, y gana la presidencia. Cipote regalo. Viene y lo unge un monje de una secta política, y amparados en el miedo lo llevan a la presidencia, y no hace absolutamente nada por lo cual decir gracias. Sería terrible que en tu lápiz... Yo una vez fui a una conferencia y me sorprendió que el conferencista era nada menos y nada más que ese famoso Robin Sharma, que tiene un libro famosísimo. Yo no lo he leído, pero alguien que vendió un Ferrari, algo así, no me acuerdo ahora cómo es. Dijo, antes de empezar mi conferencia, era en inglés, por eso había traducción simultánea: quiero que escriban en una libreta qué les gustaría que dijera el epitafio de su tumba. No, fíjate, eso me sorprendió. Y a veces uno no piensa en eso, o como cuando uno le dicen, dime 5 cosas que quieres, y entonces tú dices las 5 cosas, y más abajo viene y dice, entre las 5 estás quererte a ti mismo, y nunca estás, y nos olvidamos de nosotros mismos. Bueno, ahí escribí lo que yo quería escribir, y yo creo que el epitafio a Iván Duque sería: aquí yace un personaje que ni siquiera mereció que alguien de 45 millones de personas le dijera gracias. Aquí hago un paréntesis. A lo mejor al roscograma que llevó a embajadas y que les dio contratos y que lo ayudaron a enriquecerse, por supuesto que esos no solo van a decir gracias, sino que van a decir que fue un prohombre. Cierro el paréntesis. Lástima que la vida, que la providencia, que el universo, que Dios le dé perlas a algunos hombres y estos la tiren a los cerdos. Ese es el primer comentario, y el más importante. Esa misma encuesta, ¿sabe lo que mostró? Que el país tiene miedo, que está lleno de desesperanza y que no sabe para dónde va. Quiero decirles algo. Para mí la desesperanza es peor que una guerra. Porque en una guerra va a haber muerto, y el muerto es muerto, sí, doloroso, triste. ¿O tú qué crees que en la guerra qué? Las guerras son que entre los jesuitas y las monjas de Nuestra Señora tal. No. Es entre personas que están enfusiladas y que disparan balas cada vez más letales. Y las víctimas tendrán que hacer el duelo. Y los que quedan heridos, quedan heridos. Pero en un país lleno de desesperanza, ¿sabes qué pasa? Que tú estás viendo caminar zombies, muertos en vida. Y no hay nada más terrible para un ser humano que estar muerto en vida. Es 1000 veces preferible o estar muerto o vivir la vida con esperanza y pasión. ¿Y sabes cuál es el daño colateral terrible de la desesperanza? Y sácala del esquema de la fe.
de la espiritualidad. Lo terrible es que muere la fe. Y cuando tú tienes una sociedad sin esperanza y sin fe, ¿qué crees que va a pasar allí? Es lo más terrible que le puede pasar a un ciudadano. Y eso se ha estado logrando en estos últimos años. Y ahora váyase de Inbamer, de la encuesta Inbamer, y váyase al último informe del observatorio del Instituto Colombiano es el instituto forense colombiano. Disparado los homicidios en un 21% con respecto al año anterior. Disparadas las muertes violentas. Y un analista dice que por 2 razones: la crisis global y el auge de bandas al margen de la ley y del crimen organizado en Colombia. Y dicen que no pasa nada. Y un punto que no quieren ver: 23% muertes por accidentes viales. Y el tercero, que es el que menos quieren ver, un aumento considerable de los suicidios, en especial entre jóvenes hasta personas de 29 años. Miren, cuando uno tenía 29 años se quería comer el mundo. Uno podía fracasar y uno decía, mañana estoy de pie. Y hoy la gente no piensa así, como que no piensa así, sino en un fierro para pegarse un tiro, en un lazo para colgarse, o en un veneno. Terrible. Y díganme qué presidente, qué aspirante a la presidencia habla de estos temas. Hablan es de querías, de mozas y de amantes. Y de desacreditar al otro o a la otra. Esos sí son los verdaderos problemas de este país. Y ahí en los problemas viales, me gustaría que alguna vez estudiaran cómo está la salud física o cómo es el grado de capacidad o discapacidad de nuestros jóvenes entre los 18 y los 30 años. Y les aseguro que ninguno podrá trabajar. Con exámenes rigurosos, físicos para trabajo y de acuerdo al trabajo. Hoy, miren que todo mundo gana con la tragedia del otro. Yo les he dicho que en las guerras es lo que más le gusta a mucha gente en Colombia, porque en el caos y la guerra es la manera más fácil y rápida de enriquecerte. Hoy, las clínicas que atienden todo tipo de lesiones en accidentes están haciendo su agosto. ¿Quiénes quisieran que no se tomaran medidas para reducir la accidentalidad? Yo me imagino que ellos se verán perjudicados en sus ingresos. Suena cruel decirlo, pero así es. Que lo piensen o no, no me consta, pero como estamos en una sociedad donde lo que maneja todo, como aquellas tiras cómicas de Rico Pato, que cuando pensaba en dinero, el signo peso se le ponía en la pepa de los ojos. Yo creo que estamos en eso. Yo creo que esa tira cómica, ese cartoon, pasó a ser realidad. Porque hoy es el tener. Hoy es estar en la rosca. Hoy es el que tenga. Hoy no es quien busque llenar al país de esperanza y de fe. No, ese es el que está mal. Hoy es sálvese quien pueda. Y quería hacer el programa hoy precisamente porque me parecen 2 temas que nos tienen que poner a pensar. Mira, si los demás no cambian, ese no es tu problema ni es nuestro problema. Pero nosotros sí podemos cambiar. Pensemos en nosotros mismos. Sí, queremos ser individualistas, sí, vamos a ser individualistas, pero de dentro hacia afuera.
Un país sin esperanza, sin fe, mira, se lleva por delante a todo mundo. A todo mundo. Por eso digo que cuando tú dejas crecer la desigualdad, no va a haber democracia que sirva. Se va a acabar los políticos. No van a existir ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro, ni de nada. Porque no vas a tener a quien gobernar, porque esa gente no se va a dejar gobernar de nadie, porque está llena de desigualdad. Y la desigualdad, ¿qué te da? Rabia. La desigualdad es el mejor caldo de cultivo para los profesionales que venden resentimiento y odio. Y cuando ya tú en la desigualdad entras al terreno de la rabia, del resentimiento y del odio, tú estás a un paso de hacer lo que sea. Y cuando te digo lo que sea, es lo que sea. Llévalo al grado más perturbador que se te ocurra. Y cuando eso pasa, créeme, no hay regreso. Y si lo hay, son pasados 30, 40 años que lleguen generaciones que digan vamos a parar. Miren cuando medio paró Colombia. En el 2005, cuando empezó el proceso con la autodefensa y todo el mundo lo criticó, porque hubo disidencias. Pero nadie trabajó por los desmovilizados. Gobierno de Juan Manuel Santos, nos guste o no, hubo un proceso de paz. Pero como no les gustó a los que perdieron y se sintieron traicionados, vinieron y lo boicotearon. Y obligaron a muchos de esos guerrilleros a una disidencia. Cada muerto que hay por esas disidencias, una alta cuota, no toda, la tienen los de esa secta. Y esos muertos, así como en el béisbol, el pitcher que sale y deja hombres en base, hay que cargárselos a él. Todos esos muertos y todas esas bombas, hay un porcentaje bien grande, hay que cargárselos a los de esa secta. Entonces no hemos hecho el verdadero pare. Conclusión, ¿será que los colombianos nos encanta matarnos? A unos y a otros observarlo en silencio y decir, ¿cómo está de fregado este país? Esos comentarios quería hacer el día de hoy. No conozco la primera sociedad que haya florecido sumergida en el odio, en el resentimiento, en el desprecio, en el miedo, en la venganza, en la desigualdad, haya florecido. No la conozco. Y nosotros los colombianos, cada vez más sumergiéndonos en ese foso, a los cuales muchos de los que están aspirando de derecha y de izquierda están empujando a millones de colombianos. Hasta aquí este comentario. Mil gracias por haber estado con nosotros. Todo está bien, mi alma está en paz. No te olvides de llenarte de excesiva, pero de excesiva gratitud. En GESELCA hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro. Cerro Matoso lidera el fortalecimiento cultural de los habitantes vecinos a la operación minera. El proyecto involucra a niños y jóvenes en actividades artísticas y artesanales propias de los orígenes indígenas o afrodescendientes. Luis Joaquín Rojas, gobernador indígena Cabildo Centroamérica. Esto es muy importante porque nuestras tradiciones, nuestras costumbres siguen fortaleciéndose. Han venido nuestros hermanos indígenas alrededor, están muy motivados. Pienso que con Cerro Matoso, hemos tenido un buen diálogo últimamente. Él siempre muestra como que fortalezcamos nuestra cultura. La estrategia está diseñada para rescatar los valores culturales ancestrales de estas comunidades. Cerro Matoso, aliado en el Alto San Jorge.
La Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales. Renueve su registro mercantil, turístico, entidades sin ánimo de lucro y proponentes. Evite sanciones. Ser legal paga. Mayores informes, calle 28, número 461, PBX 781-9292, www.ccmonteria.org.co. Cámara de Comercio de Montería para Córdoba. Apoyamos la cultura empresarial de la región. Central Hidroeléctrica Urrá 1, 340 megavatios de potencia instalada al sur del departamento de Córdoba, al servicio del Sistema Eléctrico Nacional. Comercializamos energía con respaldo, confiabilidad y calidad. Vigilada Superservicios.